Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar un momento que se conecten sus compañeros. Esperemos 2 minutos más. Génesis, buenas tardes. Profesora Génesis, una pregunta. Sí, dígame. Vea, ahorita estoy conectado con el internet de la alcaldía de Guayaquil y voy a estar conectado hasta donde más me dé el internet de la alcaldía de Guayaquil, porque ahorita no tengo internet de casa. Nada más era eso. Voy a estar conectado hasta donde me dé, pero sí, pero ponen la asistencia, por favor, sí. Ya, listo, no se preocupe. ¿Está bien? Claro, no se preocupe. ¿Me dan unos minutos, por favor? Listos, estimados estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Espero que hayan pasado una buena semana y espero que sigan pasando bien en lo que resta del día. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las variaciones lingüísticas. Como tal, esta es un conjunto de diferentes formas alternativas para dar un mismo significado. Como ustedes saben, aquí en Ecuador no siempre se habló el español, sino que aquí, además del español y además del quichua, hay otras lenguas ancestrales. Incluso hay lenguas que ya se consideran muertas a día de hoy porque son menos las personas que las hablan. Entonces, para que una lengua se considere como tal muerta, es cuando no hay una sucesión de la tradición misma, porque estas lenguas antes se transmitían de forma oral. No habían libros en los que se enseña a hablar en los que se enseñaba a hablar el quichua, por ejemplo, antes de la colonización. Entonces, todos estos lenguajes que eran de transmitido de manera oral y el hecho de la diglosia cultural desplaza a otra lengua, poniendo una como superior y haciendo que otra se deje de hablar, ¿no? Y sean cada vez menos las personas que puedan transmitir esta costumbre dialéctica. Entonces aquí nosotros, antes de hablar español, de acuerdo a la zona en la que estemos, podríamos hablar diferentes idiomas, entre ellos el quichua o el shuar. Esto dependía mucho de la comunidad indígena, aunque estos idiomas son distintos, algunas veces suelen tener semejanzas entre sí. Entonces, eso sí, claro que sí difiere mucho del español. Por ejemplo, buenos días buenos días en quichua es ayipuncha y en español buenos días suena completamente distinto, ¿no? Aún así, esta variación en el español también tiene, el español tiene parecidos con otro. Perdón, ¿qué pasó? Eh, bien.
Entonces, así, de la misma manera, en el quichua hay palabras que se pueden utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿cómo estás?, que es manaya, puede significar también hola, o también un qué hay. Entonces, para diferir y diferenciar o referir esta pregunta de una manera más directa, se utiliza una conjugación y una conjunción del pronombre y el número de las personas a las que se dirige. Por ejemplo, Imanaya, que puede ser ¿cómo estás?, o puede ser hola, o puede funcionar también como ¿qué hay?, o ¿qué más? Imanaya Kangichi, ya su significado literal sería ¿cómo están ustedes? Entonces, Kangichi, que es un pronombre, hace una conjunción y una dirección para referir esta pregunta directamente en manera de pregunta, valga la redundancia. Entonces, hay distintas formas de hablar y distintas lenguas, palabras y acentos para expresar una misma palabra. Por ejemplo, la forma en particular como cada hablante hace uso de su lengua, también denominada idiolecto, se trata por tanto de un acto individual en concreto. Se entiende como el conjunto de hábitos lingüísticos de una persona en relación a la lengua estándar, es decir, la forma característica de hablar de un individuo con unos rasgos fonológicos entre los que se destacan el timbre de voz y la intensidad de voz. Como por ejemplo aquí en la costa, aunque en la sierra se hable de la misma manera el español, en la costa y en la sierra hay variaciones lingüísticas, como por ejemplo en la sierra hacen mucho el uso del vos en lugar del pronombre tú, que se utiliza bastante aquí en la costa, ¿no? No sé si ustedes han tenido la escuchar a una persona de la sierra hacer un frecuente uso de esta palabra, ¿no? Vos en lugar de tú. Entonces, esto depende mucho de las provincias y las características que éstas tengan para hablar. Entonces, los dialectos son de otra manera una muestra valiosa de la cultura, como por ejemplo la R se arrastra, excepto el no. En la costa se practica el yeísmo, donde se confunde la Y con la Y, aunque estos no suenan realmente iguales, aunque en algunos casos las palabras que se escriban con Y o con ella sean homófonas. ¿Bien? En la sierra se pronuncian las consonantes exageradamente, y en la costa la tendencia es no pronunciar las consonantes en forma clara, especialmente la S y la D. Como ya lo dije, en la sierra se practica el voceo, el uso del pronombre vos en lugar de tú, y en la costa la influencia de la lengua quichua pasa casi inadvertida porque no muchas personas lo hablan aquí. En la sierra se emplea mucho el vocabulario de origen quichua, y en la costa se habla más rápidamente, igual que aquí muchas personas, muchos extranjeros dicen que los guayaquileños hablamos cantando, y esto es porque hablamos rápido. Y en la sierra se utiliza el verbo dar en función del auxiliar en gerundio como en el quichua. También estas palabras el español costeño no es igual al español andino. Por ejemplo, en la costa se tiende a colocar el acento en la primera sílaba de las palabras. También, dependiendo del nivel social del hablante, la S puede sufrir variaciones, ya que muchas veces puede llegar a pronunciarse como sh, y eso es muy característico de la costa, de que a veces se utiliza a esta S, se le añade otro sonido que va unido con la H, por ejemplo, a ver, ñaños. Entonces, ¿quién no ha escuchado muchas veces a algunas personas hablar de esta manera, en donde la S se combina con la H? Y esto depende mucho del nivel sociocultural de las personas. Más prácticamente en zonas marginales es muy común escuchar este modismo. Sin embargo, el español andino o en la sierra tiende a tener muchos modismos tomados del quichua, como por ejemplo cuando una persona españolizada, un indígena españolizado dice, vos tráeme al guagua, o sea, ya vemos el voceo
tráeme una variación en el lenguaje al guagua, que guagua es niño. Entonces, en el quichua, además de españolizarse, las personas tienden a utilizar palabras tomadas del idioma quichua. Y esta es la lengua más extendida de esta región y también el uso del voceo, como ya lo decíamos, sobre todo en el idioma más coloquial y familiar, o sea, más en conversaciones informales, ellos utilizan el voceo. En ocasiones formales, muchas personas tienden a utilizar más el quichua que otro idioma. El español andino también tiene subdialectos, como el dialecto andino central, que tiene variaciones dependiendo de la etnia y la clase social del hablante. Este dialecto andino central se extiende desde la provincia de Imbabura hasta Chimborazo, y es que no todas las personas en la sierra hablan igual. Siempre hay, estas variaciones pueden deberse al tono de voz, al uso de, o al arrastre de ciertas letras, o al uso de, o a la frecuencia de modismos, en este caso los modismos quechua. También está el dialecto lojano, que tiene una entonación neutral y se habla en las provincias Loja, Chinchipe, Zona Alta, El Oro y Zamora. Y esto tiene mucha similitud con el español costeño, que aquí ellos también, algunos hablan muy rápido. El dialecto pastuso tiene semejanzas con los dialectos colombianos hablados en Nariño y tan solo se utiliza en la provincia de Cachi. También está el español amazónico, que como su nombre lo indica, se utiliza mucho en la región amazónica y es una variante que se asemeja al dialecto andino ecuatoriano, y como característica tenemos que esta es una mezcla de serrano indígena que se habla en la zona central y el morlaco. Aquí en el español amazónico se destaca el uso del tú con el verbo en tercera persona. Tú cogisteis, tú hablasteis. Y por ejemplo, en las variaciones en el español donde se utilizan varias palabras para representar una sola palabra, se reconoce el uso de la palabra caleta. Entonces, aquí nosotros entendemos que caleta hace referencia a la casa, ¿no? Cuando dicen le dieron cana, entonces entendemos que esta persona fue a la cárcel. O cuando decimos aniñado, que entendemos que es alguien con más dinero, con más poder adquisitivo. Cuando utilizamos la expresión posi, que bueno, hasta me incluyo en algunas ocasiones, la he escuchado, y aquí esta expresión hace como referencia a que algo está bien, ¿no? Algo es correcto, o algo es positivo. O también lámpara, paisano, cuando decimos vaina, entonces decimos que vaina puede ser incluso una cosa, pásame esa vaina, ¿no? Pásame esa cosa, o qué vaina, una expresión de como molestia, ¿no? También está lámpara, que decimos que es como cuando algo es raro, ¿no? Algo es novedoso, o cuando alguien se porta extraño, ¿no? Eres lámpara. Entonces, estas variaciones del lenguaje dependen mucho de la zona, del nivel sociocultural y de la ubicación en donde estos estén. En el español andino tenemos la palabra suco. Bueno, pues aquí la gente que habla quichua, ¿no? Dicen suco para referirse a los rubios, o a las personas de tez blanca, ¿no? Que son rubios. Monos, bueno, para referirse a los costeños. Chapa, algo como de hacer referencia a la seguridad. O mashi, que en quichua significa compañero, pero ellos también lo utilizan para referirse a un amigo. Guagua, como ya lo dijimos, es niño, y ñaño, pues es hermano o hermana, ñaña, ¿no? En el español amazónico, la palabra cacho hace referencia a algo que es mentira, y puchica, que en algunas ocasiones hasta yo lo he usado, es una exclamación que expresa admiración, o puchica, así como algo que es grande. O algo que cuando uno se sorprende mucho ante una cosa, puchica, eso, o sea, son variaciones en el lenguaje. Y bien, en el lenguaje también dependiendo de la zona, se tiende a cambiar letras, o se tiende a agregar letras. Por ejemplo, el uso oculto en un lenguaje, en una conversación más formal, sería como Juan y Pedro, siéntense por favor, pero se tiende a escuchar también en el coloquio, ¿no? Juan y Pedro, siéntense.
Entonces, cuando esta palabra no debería llevar una N añadida, muchas personas tienden a agregarla, pero esto aún así está mal. Sin embargo, es algo que se ha adaptado y esto ha generado una variación en el lenguaje. Otros casos es cuando se cambian las letras o se invierten las letras. Por ejemplo, el agua no hierve, muchas personas dicen el agua no hierve. O me asfixio con este calor, en algunas ocasiones he escuchado la calor, o me ahogo con esta calor. Entonces, esto no está bien dicho, sin embargo, es algo que se escucha, ¿no? Niños entren, o a veces dicen niños dentren, y no está bien dicho, pero se escucha con mucha frecuencia. Bien. El habla en la mayoría de los hablantes no es igual en todos los contextos, y esto se refiere a los niveles de estilo. Entonces, el lenguaje formal se utiliza más en conversaciones serias, ¿no? Importantes. Este estilo formal es un lenguaje más de tipo académico. El coloquial, que es el lenguaje de la cotidianidad, el lenguaje que se usa con mayor frecuencia en conversaciones familiares o incluso entre amigos, es un lenguaje muy dinámico, y aquí se hace el uso de las expresiones que pretenden dar significado a otras palabras, ¿no? Como la palabra caleta, que es casa. Entonces el lenguaje coloquial se convierte en un lenguaje más dinámico, de estilo más dinámico. También está el lenguaje neutro, el estilo neutro, que es un léxico sin connotaciones particulares, muy normal, y también el estilo vulgar, que es el lenguaje que valida las expresiones malsonantes en ciertos contextos. Y bueno, pues claro que nosotros, para hacer el uso de diferentes estilos, debemos analizar bien la situación, ¿no? Y los estados la susceptibilidad de las personas, ¿no? Entonces, para hablar, nosotros debemos primero observar en dónde estamos y también analizar un poco la resiliencia de esta persona, de las personas con las que vamos a hablar. Bien, entonces para esto vamos a ver un corto video. Para dar una profundización acerca del tema. Así que presten atención. Sobre las variedades lingüísticas de nuestro hermoso Ecuador. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Son distintas formas que adquiere una lengua. Depende mucho del lugar en donde vivamos, en este caso es Ecuador, las personas que nos rodean y la confianza que tengamos con ellas, el nivel de educación, entre otras cosas. Las variedades lingüísticas se dividen en tres. Yo voy a hablar sobre las diastráticas o sociales. Son la relación que existe entre la lengua y lo social o cultural. En este caso es el hábitat, la edad, la profesión, entre otros. También es conocido como niveles de la lengua. Este se divide en tres niveles. El nivel vulgar es la ruptura del sistema lingüístico, o sea, tiene un bajo nivel cultural. Y esto se subdivide en tres. Los barbarismos, que es la mala pronunciación y la mala escritura de una palabra. Como por ejemplo los ecuatorianos decimos dijiste, fuiste, compraste, o la palabra almohada en vez de almohada. Seguimos con las jergas. Son modalidades lingüísticas de cierto grupo de personas. Un ejemplo clarísimo, como el agua, es las jergas juveniles ecuatorianas. Nosotros sabemos decir difícil, cagado, tonto, mushpa, bastante, la bola, puñete, quiño, permiso, regale un pasito, un poco, pite. Y finalmente tenemos las malas palabras, que como su nombre lo dice son palabras ofensivas. Existen en todo el mundo, pero palabras típicas aquí en Ecuador son: cuando quiere amenazar, te voy a sacar la chucha, cuando no le toman en cuenta, cuando se sorprende, cuando decide no reírse de algo, cuando algo insólito sucede, chucha madre, cuando se burlan de él, cuando no encuentra algo. ¿Dónde chuchas está? El nivel coloquial o popular representa la tradición cultural de una región. No es ni culto ni vulgar. Un ejemplo que pasa en nuestra vida cotidiana o en las familias ecuatorianas básicamente es cuando nuestros padres nos dicen darásme bajando la ropa, darásme trayendo el pan, o en nuestros amigos, oye no seas malito, pásame la tarea. Y por último tenemos el nivel culto o estándar. Es el uso de la lengua con altos niveles de estudio, que básicamente un ejemplo es
La electricidad estática es la acumulación de exceso de carga eléctrica en un elemento aislante. A continuación, mis compañeros. Hola, ¿cómo están todos hoy? Mi nombre es Jocelyn y yo les voy a hablar sobre las diafásicas. Este es el uso concreto de la lengua en una determinada situación comunicativa. Se la conoce como registro lingüístico y existen factores que se involucran, como la relación de los interlocutores, el medio o canal, el contexto, el tema y la intención. Estas se dividen en dos: registro formal y registro informal. El registro formal expresa de forma clara y objetiva conocimientos. Es el uso correcto de la lengua. Establece una relación distante. Por ejemplo, ¿podría ayudarme a solventar mi problema? O ¿me permite? Bueno, amigo, lamentablemente me tengo que retirar. ¿En serio ya debes retirarte? ¿No te gustaría tomarte una taza de café más conmigo? Insisto. Es que el tiempo no me da, amigo. Vaya, una lástima que debas irte. Registro informal. Se utiliza en el ámbito familiar o de amistad. Establece una relación directa y espontánea. Por ejemplo, hey, hola, ¿cómo estás? O qué genial que la pasamos ayer. Chuta, ñaño, lamentablemente te tengo que dejar, me tengo que irme. ¿Cómo que te vas? ¿Que no te puedes quedar un ratito más, ñaño? ¿Qué? ¿Tu mujer te pega? ¡Uy, mamita, se te ve el calzón! Bien mandarín ha sido, pero el de cáscara gruesa, ñaño. Tú no te vas, ñaño, tú te quedas. Hazme el favor de sentar. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sofía Peral. Muy buenas noches, mi nombre es Esteban Jiménez. En esta ocasión voy a colaborar en la presentación sobre las variaciones diatópicas. Ya, las variaciones diatópicas son la ubicación geográfica del individuo, ya que cambia el lenguaje. También se lo conoce como dialecto, el dialecto serrano y el dialecto costeño. Ya, el dialecto serrano se caracteriza porque arrastramos o cantamos más las palabras. En este caso arrastramos más la R, la S o la L. En este caso, el dialecto costeño es variable, ya que no se pronuncia correctamente la letra S y es cambiada por la letra J o H. Ya, a continuación les vamos a dar varios ejemplos fonológicos y léxicos. Los fonológicos es donde comparamos las palabras. Arroz le decimos aquí en la sierra. Y en la costa se lo pronuncia como arroz. También llover. Llover. Nosotros aquí decimos carro. Y en la costa decimos carro. Ya, decimos cigarrillo. Cigarrillo. Ya, también decimos pollo. Pollo. Los ojos. Ojo. Ya, a continuación les vamos a dar los ejemplos léxicos, donde queremos decir lo mismo, pero son diferentes palabras. Ya, por ejemplo, tenemos aquí, nosotros decimos casa. En la costa decimos caleta. Nosotros de aquí decimos dólar. En la costa decimos yankee. Ya, aquí también para afirmar algo decimos de ley. En cambio nosotros decimos pos. Ya, para cuando regamos algo decimos chuta. Nosotros lámpara. Ya, aquí para decir a alguien que es rico, así les decimos aniñado. Acá nosotros decimos pelucón. Ya, para decir a alguien joven decimos guambra. Y acá decimos pelado. Ya, cuando alguien está desnudo, así le decimos aquí, ¿está chiricique o está yucho? En la costa lo decimos de empelotado. Cuando es algo así, fiesta, así, nosotros aquí decimos farra. Acá lo decimos una joda. Aquí les presentamos las formas fonológicas y léxicas, ya que en la costa, tanto en la sierra, son muy importantes y muy distintas, pero queremos decir lo mismo y hacemos una diferencia notable, donde tanto en la costa y en la sierra nos damos cuenta de la comparación que existe, pero siempre va a ser una cultura. Es lógico que es muy notorio la diferencia en el dialecto, tanto como la costa como la sierra. Sí, si bien es cierto en la pronunciación, o como en la diferencia de palabras, en la forma de tratar o dirigirse a otra persona, ¿no? Diferenciando ciertas cosas, es muy notorio. Ya, y estas fueron las variaciones diatópicas. Muchas gracias. Que tengan una buena noche, gracias y espero que haya sido de su agrado la presentación. Entonces, chicos, lo que van a hacer ustedes, van a hacer un pequeño resumen respecto a las variaciones variaciones lingüísticas aquí en Ecuador, y van a poner algunos ejemplos como los vimos en el video.
de las palabras que se usan en la costa y las palabras que se usan en la sierra, para referirse a una misma cosa. En el caso de enamorado, ¿no? Chiricique, y acá en la costa le decimos empelotado, está empelotado. Bien, entonces ustedes van a hacer un resumen acerca de las variaciones lingüísticas con ejemplos. Nos vamos a volver vamos a reanudar con la clase a las 3 para darles más indicaciones respecto a lo que vamos a proceder, a cómo vamos a proceder. Entonces tienen este tiempo para hacer su resumen y me lo pueden enviar por internet. Préstame tu teléfono.
Lenguaje formal, un ejemplo, un lenguaje formal. Porque hay un lenguaje coloquial, hay un lenguaje léxico. ¿Perdón? Hola. Jorge, dígame, ¿qué pasó? No, nada. Me activó.